Bueno, vamos a hablar el día de hoy acerca de algunos aspectos relacionados precisamente con los fármacos, eh, que son importantes revisarlos precisamente porque al momento de administrar un fármaco, no solamente es observar un efecto terapéutico, que es lo que estamos buscando precisamente con el medicamento, sino también lo que estamos esperando precisamente es que a partir de esto nosotros veamos un mecanismo de acción específico, la unión a receptores, la unión a ciertas moléculas, y precisamente en ese sentido vamos a empezar a hablar acerca de lo que son las fórmulas químicas relacionadas con los medicamentos. Los medicamentos hay que recordar que son formulaciones o que son compuestos químicos que están elaborados o sintetizados en un laboratorio de investigación, generalmente de las farmacéuticas o de las universidades que trabajan en ello. Y en este sentido, bueno, pues lo que se busca es tomar un principio activo, es decir, una molécula como una base, y ver una parte, vaya, meterla a un modelo, puede ser celular, puede ser animal, puede ser incluso humano, ya en etapas más avanzadas, eh, pero ver precisamente cómo se va dando esta parte del efecto, ¿sí? De los efectos que va a causar el fármaco, en este caso en el paciente. Algo muy importante a señalar aquí es que todas las moléculas que nosotros, bueno, que se diseñan en un laboratorio farmacéutico como estos, deben de estar enfocadas precisamente a brindar una mayor seguridad al paciente y una menor toxicidad, un menor nivel de toxicidad en el paciente. Entonces, en este tipo de ocasiones, precisamente, es donde nosotros debemos asegurar esto. La cuestión aquí con estas moléculas es que pueden variar precisamente en esa efectividad. Quizá ustedes en algún momento han logrado escuchar los nombres de atenolol, propanolol, y algunos de estos que al final de cuentas tienen un efecto terapéutico muy similar y que pertenecen a la misma clasificación, como son los beta bloqueadores. Sin embargo, el efecto que tienen es diferente, ¿sí? Algunos tienen una mayor potencia, alguna mayor eficacia, en algunos otros vamos a ver la acción de una manera más rápida. También aquí es importante señalar y recordar un poco lo que son las formas farmacéuticas que van a estar implicadas precisamente en este tipo de procesos donde se va a encontrar la parte de la absorción, la parte del metabolismo y todos esos caracteres precisamente. Entonces, es importante tomarlo en cuenta porque muchas veces podemos administrar una tableta, una cápsula y una grajea y aparentemente son lo mismo, son fórmulas orales, pero no actúan de la misma manera, ¿sí? Y esto tiene que ver con los mecanismos de acción, el proceso de la administración, la distribución, el metabolismo y la eliminación del mismo, ¿ok? Entonces, bueno, ¿de dónde viene la fabricación de los medicamentos? Bueno, desde hace muchísimo tiempo, desde hace millones de años, pues ya se utilizaba la herbolaria como uno de los iniciadores de todo este proceso de la farmacología como tal. Y bueno, lo conocemos, lo sabemos quizá por algunos familiares, por nuestros abuelitos, o si tuvieron la oportunidad de conocer a sus bisabuelos, pues generalmente esas personas pues tenían una cultura muy arraigada del consumo de herbolaria, precisamente para aliviar ciertos males o ciertos síntomas que se presentaban. Y hasta la fecha lo seguimos haciendo, hasta la fecha es una práctica, al menos que en nuestro país, pues está muy arraigada. De hecho, tenemos una gran cultura en esto. Y sí, si bien es cierto que estas plantas o estos productos herbolarios implican precisamente el tener un efecto terapéutico, también debemos de tener en cuenta cuál va a ser el grado precisamente del efecto terapéutico que nosotros vamos a poder observar. Considerarlo de alguna manera porque pues vaya, no va a ser lo mismo si nosotros hacemos una infusión de alguna planta como tal y la dejamos que se concentre o la tomamos de esta manera o hacemos una maceración con base a alcohol o con base a algún solvente y la colocamos en la piel, por ejemplo. Este medicamento nuevo que es muy vaya, que a la fecha ha generado como mucha controversia y demás, memes y demás, que es la pomada del marihuanol, pues bueno, tiene principios cannabinoides y estos provienen propiamente
de la planta, ¿sí? Del cannabis, de la marihuana como tal. Y los principios activos, pues en este caso son los CBD o los cannabinoides, el tetrahidrocannabinol, que es prácticamente el que tiene un mayor efecto terapéutico y que se empieza a utilizar con estos fines. Entonces no es lo mismo, en este caso, como les decía, fumar, en este caso la marihuana, o tener ya un principio macerado, es decir, una pomada, por ejemplo, a partir de ello, ¿sale? Algunos de ustedes ya en algún momento pues tuvieron la oportunidad de observar precisamente las consideraciones que hay que tener para elaborar, por ejemplo, una pomada, un ungüento, una pasta, etcétera, que nos sirva precisamente para realizar este tipo de mecanismos o de fármacos que nos permitan aliviar o aminorar un padecimiento, ¿sí? Entonces, bueno, las fórmulas químicas son muy variadas. A veces lo único que tenemos que modificar es simplemente un elemento, un grupo funcional o algo como esto que tuvieron que haberlo revisado previamente en química orgánica en su bachillerato y que en este caso, bueno, el modificar precisamente una molécula o un elemento de ese compuesto, pues es lo que nos va a conferir que exista una mayor posibilidad de generar un efecto, ¿sí? En muchas ocasiones, cuando nosotros tomamos algún medicamento, por ejemplo, un AINE, un ibuprofeno, un ketorolaco, un ketoprofeno, dexketoprofeno, naproxeno, celecoxib, cualquiera de todos estos, incluso el paracetamol, aunque está, vaya, tiene alguna controversia porque hay algunos autores que no lo clasifican como un AINE, dado que el mecanismo de acción no es totalmente de un AINE, sí participa, pero no totalmente como un AINE, pero bueno, existe esta controversia. Todos nos sirven para lo mismo, ¿sí? Básicamente, si yo, ahorita voy contigo, Cintia, si yo voy caminando, por ejemplo, y me caigo y me pego en la rodilla, pues me voy a tomar alguno de estos antiinflamatorios y pues se me va a quitar el dolor, ¿verdad? Técnicamente. Pero, ¿cómo es que le hace un medicamento para saber dónde me duele? Porque así es como nos lo presentan, ¿ok? Sí, adelante, Cintia. Perdón, profe, es que quería saber si seguían la diapositiva de aspectos farmacobiológicos. Sí, todavía seguimos ahí. Ah, ok, perdón, gracias. Y no se preocupen. Muy bien. Entonces les decía, ¿cómo vamos a saber si nos duele cómo el medicamento sabe si nos duele la rodilla? Bueno, pues en realidad el medicamento no tiene como un robotcito o vida propia que diga, ah, bueno, donde se golpeó fue en la rodilla y es donde se está generando el dolor. No, en realidad el medicamento se va a distribuir hacia todo el organismo y donde exista la deficiencia o donde exista la señal, ¿sí? Ahí es donde va a empezar a actuar. En este caso, pues tenemos que haber activado toda la vía de la nocicepción para que en ese momento llegue el medicamento, genere el efecto terapéutico a ese nivel y entonces pues nos deje de doler, ¿sí? ¿Por qué les comento esto? Bueno, porque dijimos, el ibuprofeno, el ketoprofeno, el dexketoprofeno, el celecoxib, el naproxeno, todos tienen la misma clasificación, todos son AINES, pero en este caso todos tienen diferentes fórmulas químicas, ¿sí? Entonces, esa diferencia entre las fórmulas químicas, pues implica precisamente que tengan una acción o más lenta o más rápida, o la vía de administración también. Por ejemplo, un ketorolaco sublingual, pues actúa más rápido que un ketorolaco vía oral, ¿sí? Entonces, eso también es muy importante. Considerar las vías de administración es algo muy importante en este sentido. Y bueno, como tal hay que entender que estas sustancias se les denomina fármacos como tal y que pueden ser utilizadas para el diagnóstico, para el tratamiento, para la recuperación o la prevención de de algún padecimiento, de algún desorden como tal, alguna afección, que repercute específicamente en el funcionamiento o en la estructura del organismo. Y aquí es muy importante considerar al fármaco como una sustancia activa, ¿sí? O que puede estar a punto de activarse o que en algún momento se activará. Cuando nosotros tomamos algunos medicamentos, por un lado pueden tener ese efecto terapéutico que buscamos, ¿sí? Por ejemplo, el paracetamol, que es muy utilizado, sobre todo en pacientes pediátricos, en las primeras etapas de la vida,
Si tiene fiebre, pues le damos Tempra. Si llora por algo, le damos Tempra. Si no llora por nada, le damos Tempra. Prácticamente se le está dando Tempra para todo, ¿sí? Y entonces, lo que está haciendo el efecto terapéutico aquí, en este caso, si vamos a ir contra la fiebre, ¿sí? Pues es un antipirético y precisamente lo que va a hacer es atacar este mal, ¿sí? O este padecimiento. En este sentido, pues vamos a tener un medicamento actuando, un principio activo actuando, ¿ok? Sin embargo, cuando ese medicamento todavía no se elimina, y me voy a adelantar un poquito al tema para que lo puedan comprender un poquito mejor, yo voy a tener un proceso de administración, distribución, metabolismo y eliminación. Aquí yo le di el Tempra al niño por vía oral, por ejemplo, ¿sí? En la distribución, pues entonces ahí de la boca, o bueno, del intestino en este caso, pues se distribuyó a todo el organismo. Donde va a ser el efecto terapéutico, donde va a ser la acción, pues obviamente será en los sitios donde la temperatura corporal esté aumentada, ¿ok? Entonces, actuará de esa manera. El metabolismo es convertirlo. El paracetamol es esto, y lo voy a convertir en esto, ¿sí? Por decirlo de alguna manera muy vaga. Y la eliminación, pues obviamente es que yo voy a depurar por orina, por sudor, por heces fecales, por respiración, por flujo vaginal, por semen, por cualquier flujo o líquido que se puede eliminar. eh, yo voy a desechar esta parte, ¿sí? Esta sustancia en la que convertimos ese fármaco. Entonces, este es el que está haciendo el efecto, pero resulta de que este también tiene un efecto. A estos les llamamos metabolitos activos, ¿sí? Y en ocasiones lo que buscamos es el metabolito activo, o en ocasiones lo que buscamos es el fármaco como tal, ¿ok? Entonces los metabolitos activos pueden ser buenos o pueden ser malos. En el caso del paracetamol, el metabolito activo es tóxico, ¿sí? Entonces, si para todo le estamos dando Tempra al niño, pues entonces lo vamos a llevar a una etapa de toxicidad y a nivel del hígado vamos a estarlo afectando, ¿ok? Entonces, eso es muy importante considerarlo. No siempre estamos buscando que el metabolito, perdón, que la sustancia secundaria o ese metabolito se active o quede activo. Hay que metabolizarlos y hay que eliminarlos, ¿de acuerdo? Entraremos más adelante en detalle con eso. Y bueno, veremos algunos de los conceptos que están aquí y que están relacionados precisamente a un fármaco. El principio activo, que en sí es la molécula o es la fórmula química que hace el efecto terapéutico, ¿ok? La estructura química que está relacionada precisamente con esta molécula y esas propiedades físico-químicas. Las propiedades físico-químicas son muy importantes porque implican de manera inicial qué tan rápido se absorbe, bajo qué condiciones se absorbe mejor, qué tan rápido se elimina, a qué receptores se puede unir y demás, ¿sí? La forma farmacéutica, bueno, que está relacionada con si son tabletas, cápsulas, óvulos, supositorios, ungüentos, aerosoles, etcétera. El efecto farmacológico, que es lo que nosotros queremos observar precisamente en el paciente después de haberle administrado un medicamento, y recordar esta parte, no siempre los medicamentos o no siempre los fármacos nos sirven para tratar un desorden, en ocasiones me sirven para diagnosticar el desorden. Por ejemplo, hay unos parásitos que pueden llegar a los nódulos linfáticos y empezar a crecer, ¿sí? O empezar a multiplicarse dentro de, y estos nódulos a veces se confunden con tumores. Entonces, al paciente se le administra una carga fuerte de este medicamento, que es la carbamazina, y si el paciente presenta cierta sintomatología específica, pues entonces ya lo podemos clasificar precisamente como un eh, caso positivo, en este caso al parásito, ¿sí? Entonces, no siempre me sirve para tratar. Generalmente hablamos de medicamentos y hablamos y lo relacionamos directamente al tratamiento de un desorden, pero en ocasiones me puede servir para el diagnóstico de algunas enfermedades. Los metabolitos activos que decíamos pueden ser primarios, pueden ser secundarios y que a veces queremos que aparezcan, queremos verlos. Y esto ocurre después precisamente de todos estos procesos, ¿sí?
¿sí? Que se están dando en el organismo gracias a las enzimas para modificar, para cambiar, para adaptar esa molécula y que pueda ser un metabolito activo, ¿ok? El antagonista, que también lo vamos a revisar, pero que básicamente es lo contrario o que ejerce la función contraria a mi principio activo. Es decir, si este es 2 veces positivo, por ponerle solamente una nomenclatura para entenderlo ahorita a la rápida, pues este va a ser 2 veces negativo, ¿sí? Entonces el efecto va a generar precisamente tener una acción contraria. Si yo, por ejemplo, tengo no sé, si yo al paciente le estoy dando un medicamento inotrópico positivo, es decir, que acelere el ritmo cardíaco o que por alguna razón tomó algo que sea un inotrópico positivo, pues yo tengo que rescatarlo con un inotrópico negativo, ¿sí? Entonces le doy una sustancia contraria. Los antídotos, por ejemplo, son antagonistas. Si a mí me muerde una víbora, por ejemplo, pues el veneno es el que tiene el principio activo, ¿sí? Y el antídoto, pues será el antagonista, ¿ok? Los agonistas potencian la acción de estos, ¿sí? O muchas veces pueden ser los mismos principios activos. Entonces, un agonista a lo mejor es positivo, pero solamente con uno. Entonces, cuando yo doy el agonista y doy mi fármaco que tiene este principio activo, pues entonces voy a tener un efecto terapéutico mayor. No necesariamente los agonistas son de la misma familia. Yo puedo dar 2 medicamentos diferentes, de diferente clasificación, y voy a ver un efecto terapéutico mayor. Por eso en muchas ocasiones los médicos o los mismos fármacos, los medicamentos en los empaques, vienen precisamente con estas leyendas de no se administre con tales o cuales medicamentos o no se administre si está tomando tal o cual tratamiento, o el médico nos dice, se va a tomar este a las 12 del día y este a las 12 de la noche, por ejemplo. ¿Sí? Entonces separamos estos dos horarios con la intención precisamente de que no choquen estos medicamentos. ¿Okay? Los receptores que son sumamente necesarios porque los receptores son los que nos van a dar la pauta para unirse, ¿sí? Nuestra molécula, nuestro fármaco, se une al receptor y genera todo ese mecanismo de acción que está relacionado y que tiene que ver con caracteres de farmacodinamia, con farmacocinética. Entraremos solamente un poquito a estos términos y los verán más adelante seguramente. Las indicaciones terapéuticas, ¿para qué se receta una aspirina, por ejemplo? A ver, vamos a ver quién anda por aquí. Me van diciendo de uno por uno, ¿sale? Alexis, dime para qué usas una aspirina. Váyanle pensando los demás, ¿para qué pueden recetar o para qué se pueden tomar una aspirina? Profe, ¿me puede volver a decir la pregunta, por favor? Sí, ¿para qué se administra una aspirina? Bueno, pues principalmente es un AINE, es Solo puede ser dime como una indicación terapéutica. analgésico. Ok, como analgésico contra el dolor. Muy bien, gracias. A ver, ¿quién me levantó? A ver, Cintia. Para bajar la fiebre. Como antipirético, muy bien. Gracias. Daniela. Como anticoagulante. Como anticoagulante, muy bien. Araceli. Anticoagulante plaquetario. Ajá. Entonces, fíjense cómo tenemos estas tres funciones. Por un lado está como antipirético, como analgésico y como antiagregante plaquetario o como anticoagulante, ¿sale? Antiagregante, ¿ok? Son tres funciones diferentes, son tres efectos diferentes que yo estoy esperando. ¿De qué depende? Básicamente depende de la concentración y depende de la frecuencia, ¿sí? Pero la fórmula es la misma. La aspirina, aunque demos aquí 100, acá 50, por ejemplo, y aquí 10, el fármaco es el mismo, la molécula es exactamente la misma. ¿Qué está variando? La cantidad, ¿sí? Y esa cantidad es la que nos genera este efecto como tal, ¿sale? Entonces la indicación terapéutica puede variar para el mismo fármaco, ¿ok? Las interacciones farmacológicas tienen que ver precisamente con estos productos o estas sustancias con las cuales no puedo mezclar, ¿sí? Este medicamento, ¿ok? Yo no puedo mezclar, por ejemplo, una aspirina
con Clexane o con heparina, porque los dos son anticoagulantes o tienen una función anticoagulante en determinado punto. Si yo le doy esto a mi paciente y lo voy a meter a cirugía, pues sangrado seguro, ¿vale? Hemorragia segura. Y quién sabe si la puedo detener o no, porque uno potencia el efecto del otro. Entonces están interactuando. Una interacción farmacológica, generalmente cuando hablamos de esto, tendemos a hacer la relación de que es algo negativo, ¿sí? De que es algo que no debemos de mezclar, pero a veces es lo que estamos buscando, ¿sí? En muchas ocasiones el médico dice, quiero que les des estos dos fármacos porque necesito que el efecto se potencie y resulta de que los dos son agonistas. Entonces lo que quiero ver es un efecto potenciado. Yo necesito tener un efecto alto, ¿sí? En ese órgano, en ese sistema, en esa cuestión, para yo poder hacer tal o cual procedimiento o ver tal o cual efecto en el paciente, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo le doy, a ver, de la aspirina igual, Eder o Daniela o Isela, ¿qué efecto adverso podríamos decir de la aspirina? Un efecto adverso es algo negativo que le pasa a mi paciente. Creo que ya tuvieron la sesión donde hacen el reporte de las RAM. Entonces, una RAM, pues en determinado momento puede estar relacionado a un efecto adverso. A ver, Isela, adelante. Puede ser el sangrado gastrointestinal. El sangrado ya sería el desenlace de ese efecto. ¿Por qué se generaría el sangrado? Sí va por ahí, pero ¿por qué se generaría el sangrado? A ver, Cintia. No, yo le iba a decir que un efecto adverso puede ser también una reacción alérgica. Una reacción alérgica, por ejemplo. A ver, por ahí Alondra. Y luego Eder. No, sí iba a decir que una profilaxis. La profilaxis es la preparación, ¿sí? Nos sirve como un profiláctico, es decir, como para preparar. Por ejemplo, profilácticos, los antibióticos antes de las cirugías. Siempre le van a dar cefalexina o Keflex o alguno de estos al paciente antes de una cirugía para prevenir una infección. Y eso es un profiláctico, ¿sale? Eder. Respecto a lo que decía mi compañera de la hemorragia gastrointestinal, la mayoría de los AINES disminuyen la mucosa del tracto digestivo, entonces si hay una disminución de y añadiendo que mi paciente tiene gastritis, pues se desencadenará esta hemorragia. Sí, pero no hemos llegado a la causa de la hemorragia. Estoy de acuerdo en todo esto que me dices, ¿sí? Los AINES disminuyen la función de la bomba de protones, esto hace que se genere una menor cantidad de mucosidad en el sistema gastrointestinal y obviamente que esto disminuye, ¿sale? Araceli. Náuseas y vómitos. Ese puede ser un efecto adverso, ¿sí? Si es que no está documentado. Hay que distinguir efectos adversos de efectos secundarios. Los efectos adversos son los no esperados y los secundarios son los que ya se conocen. Cuando un medicamento está en desarrollo, pues todos ellos son efectos adversos. Por ejemplo, las vacunas, ¿sí? Que me dio fiebre, que me dolió, que no me dolió, que me dolió la cabeza, etcétera. Esos son efectos adversos porque apenas estamos recabando los datos, ¿sale? Muy bien, por ahí creo que alguien quería participar, pero no alcanzo a ver. ¿Quién es? ¿Johan? También podría ser un accidente cerebrovascular. Sí, sería un efecto adverso. Tendríamos que evaluar aquí todo lo que ocurrió precisamente y relacionarlo a este medicamento, ¿sale? Pero uno de los efectos adversos más conocidos de los AINES, o en este caso, bueno, de la aspirina, obviamente depende mucho del consumo, la frecuencia y todo esto, es precisamente la generación de úlceras, ¿sí? Si yo soy una persona, por ejemplo, con artritis reumatoide y me estoy tratando con AINES, pues es prácticamente un 90% seguro que me va a resultar en una úlcera gástrica. Esto es lo que generaba y lo que deriva en ese sangrado, porque las úlceras pueden reventarse y pues esto incluso puede ser mortal para el paciente, ¿sí? Entonces, son efectos generalmente nocivos para el paciente, desde una reacción alérgica, náuseas, vómito, mareo, visión borrosa, alergias, anafilaxis, yo creo que a lo mejor este es el término que andaban buscando hace rato, y todo ello va relacionado, ¿sí? Todo esto se relaciona a la fórmula química, ¿por qué sí, por qué no? Bueno, eso dependerá de qué tantos
receptores o la calidad de la interacción entre el medicamento y mi receptor. Por eso muchas veces cuando nos da una RAM, cuando nos ocurre una RAM y la seguimos reportando como una alergia, a veces es incorrecto esto. Tendríamos que hacer un estudio más a fondo para saber si realmente somos alérgicos al principio activo. Por ejemplo, una persona puede ser alérgico a la penicilina, ¿sí? Entonces, pues estos casos son bien complicados, sobre todo para ustedes, porque ustedes están tranquilos en el control de enfermería y les tocó en urgencias. Llega un paciente chocado y fuera de sí y demás, y no saben si es alérgico a penicilina y a los beta-lactámicos y el médico les indica esto. Entonces, pues es un riesgo que tendemos que correr en ocasiones por las indicaciones médicas, pero hay que vigilarlo en el sentido, por ejemplo, de que no tenga una anafilaxis o algo como esto que ponga en mayor riesgo su vida, ¿sí? Sería un efecto adverso, ¿ok? Entonces, generalmente cuando eso pasa, el médico no se arriesga y se va con medicamentos, en este caso con antibióticos, pues que son o que se han reportado en menor cantidad con este tipo de cuestiones, ¿sí? Algún carbapenémico o algo como esto que tiene menos efectos colaterales. Bueno, ¿de dónde podemos obtener fármacos? Pues básicamente de tres sitios. Directamente de las plantas, que ya lo platicábamos, semisintéticos, como sería el caso de estos compuestos que derivan de las plantas, ¿sí? Por ejemplo, esta pomada del marihuanol, pues puede ser un claro ejemplo de que yo lo pongo en contacto con el alcohol, tengo ahí mi plantita, la macero, es decir, la voy a moler, la voy a triturar, la pongo en un frasquito o en un vasito con tapa y con alcohol y dejo que el alcohol se vaya evaporando poco a poco hasta tener un concentrado pastoso y con esto pues ya lo puedo mezclar a lo mejor con vaselina y listo, ya tengo mi pomada ahí con el cannabinoide, ¿sí? Y totalmente sintéticos, que son los que se diseñan y se formulan en los laboratorios farmacéuticos, en los laboratorios de investigación, y que se tienen que hacer pruebas porque muchas veces son muy tóxicos, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de los antibióticos, tenemos un problemón actualmente porque ya no tenemos antibióticos, se nos están acabando o ya se nos acabaron los antibióticos existentes, ya hay bacterias multiresistentes a todos los antibióticos, y entonces lo que tenemos que hacer aquí pues es diseñar un nuevo fármaco, un nuevo antibiótico que empiece a pegarle a las otras bacterias. Y podemos decir, bueno, es que con tanta tecnología, con tanto desarrollo científico, ¿cómo es posible que no salgan nuevos antibióticos? Si hasta para hacer una vacuna creo que es más complicado y ya salió más rápido, ¿verdad? Bueno, los antibióticos o los antibacterianos se producen en grandes cantidades o se descubren en grandes cantidades todos los días, ¿sí? Miles y miles de fórmulas son probadas todos los días. ¿Cuál es la desventaja? El nivel de toxicidad, que generalmente el 100% de las nuevas moléculas son tóxicas. Entonces, el riesgo-beneficio es diferente, es mayor el riesgo que el beneficio que implica la administración de este medicamento y por eso es que no se puede brindar a los pacientes, ¿sale? En cuanto a las propiedades físico-químicas, pues ya lo dijimos, vamos a tener la estructura química y si por ejemplo aquí, pues nosotros le seguimos y le ponemos un grupo funcional y le ponemos otro grupo funcional por aquí, ¿sí? Pues este, por ejemplo, puede ser el que esté haciendo el efecto, el que haga el clic con el receptor. Generalmente los receptores, pues los dibujamos de esta manera, como si fuera una Y, y este es el fármaco, y el fármaco llega, se une, y vemos todo ese mecanismo de acción, ¿sí? Sin embargo, lo que realmente está ocurriendo es que en esta molécula que teníamos aquí, ahí creo que la puse diferente, ¿sí? Estas moléculas de oxígeno y de hidrógeno, o de nitrógeno, o azufre, o con lo que se haya diseñado ese fármaco, son las que se van a unir, en este caso, a nuestras enzimas. Recuerden que aquí en nuestra membrana de la célula, pues nosotros vamos a tener ciertas proteínas, perdón, es dos, que van a tener un carbono y que van a tener ciertos compuestos, un radical, un hidrógeno, y bueno, bla, 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 ¿sí? Entonces, estas moléculas tienen que diseñarse, o ya están diseñadas por naturaleza, para unirse, para que este hidrógeno, por ejemplo, se pierda, aquí se forme agua y se una a este grupo nitrógeno, por decirles algo, ¿sí?
Entonces, ¿qué tanta afinidad existe? ¿Qué tanta posibilidad existe? Nos meteríamos en un dilema y en un rollote de hablar de resonancias de electrones y movimiento de enlaces y demás. Entonces, básicamente lo que tienen que entender en relación a las estructuras químicas, perdón, es esto, ¿sí? ¿Qué tan fuerte puedo agarrar, si yo soy el oxígeno, qué tan fuerte puedo agarrar al nitrógeno o al carbono o a la molécula que tengan ahí? ¿Sale? Y aquí también puede ser diferente, puede ser un carbono, un oxígeno, un hidrógeno, un magnesio, lo que sea, ¿sí? Entonces, imagínenlo, por ejemplo, ustedes ahí están en casa, volteen alrededor y piensen, no me lo digan, piensen a quién tienen más cerca, al hermano, a la mamá, al papá, a mi abuelito, a quien tengan así casi que a la vista o casi que lo puedan tocar. Y piensen en el que esté en el cuarto más lejano o el que esté más lejos de ustedes. Pues es más fácil primero tomar, por ejemplo, si está mi papá aquí cerca de mí, pues primero es más fácil llegar a él y tomarlo, ¿sí? Y a lo mejor él tiene una afinidad conmigo y me puede agarrar muy bien, entonces hay una buena interacción y esto tiene que ver con la actividad farmacológica. A mayor afinidad, mayor actividad farmacológica. Por ejemplo, si en casa está, no digo que así sea, porque luego dicen que son casos de la vida real. Llegó mi primo, el que me cae súper bien, así, sí, me cae súper bien y quiero verlo todos los días, ajá. Y está, no sé, mi hermana, con la que pues me llevo bien y todo. Ustedes tienen una mayor afinidad, en este caso con mi hermana, que con el primo, ¿sí? Sin embargo, a los dos los pueden tomar o podrían hacer la unión con estos dos, sí, pero la afinidad sería diferente, ¿sí? Habría una mayor actividad, en este caso con su hermana, que sí les cae bien, con el primo, que pues no les cae tan bien, ¿verdad? Entonces, es algo similar, ¿sí? Esas interacciones son algo similar y tiene que ver precisamente con, si recuerdan, nosotros tenemos los átomos conformados más o menos de esta manera, ¿sí? Con ciertos modelos podemos verlos diferente, pero tenemos ahí alrededor girando los electrones. Esos electrones, que son estas moléculas, estas partículas que tenemos aquí, son las que se van a estar intercambiando entre este que sería el oxígeno y el nitrógeno que tiene diferentes electrones, ¿sí? O espacios para los electrones. Entonces, todo esto es lo que hace que un medicamento haga clic, que un fármaco haga clic con ese receptor, ¿ok? Y la fórmula química, la estructura química, tiene que ver directamente con la solubilidad. La solubilidad se refiere a qué tanta cantidad del fármaco puede atravesar la membrana de las células. ¿Qué tanta cantidad y bajo qué mecanismos? Porque en ocasiones, si ustedes recuerdan, nosotros vamos a tener ahí en la membrana moléculas que puedan atravesar directamente, moléculas que necesiten canales proteicos para poder atravesar, ¿sí? Que son proteínas que están embebidas ahí en la membrana. Moléculas que requieran de bombas o como unas compuertas, hagan de cuenta como en el antro, que está el cadenero y si no pagamos, pues no nos deja entrar, ¿sí? Entonces, algo similar. Entonces, ¿qué tan fácil es? En el caso de la solubilidad, hablamos de esto. ¿Qué tan fácil es para estas moléculas atravesar la membrana sin necesidad de una proteína que le esté ayudando o que le esté dejando pasar? ¿Sí? Moléculas, por ejemplo, como el benceno, el tolueno, son altamente solubles. Y esto tiene que ver con la toxicidad que también tienen estas moléculas, ¿sí? Entre más soluble sea, mayor posibilidad tiene de absorberse. ¿Qué quiere decir esto? Si se absorbe rápido, el efecto terapéutico o la acción farmacológica, pues va a ser más rápida, ¿ok? Piénsenlo de esta manera. Cuando llevan a un paciente a quirófano y tienen que aplicar anestesia general, ¿qué medicamento utilizan o qué compuesto utilizan? De alguno que se sepan o que hayan escuchado. ¿Podría ser lidocaína? Ok, ajá. ¿Qué otro? Propofol. Propofol, que es uno de los más utilizados. Pensemos en estos dos. La lidocaína la podemos utilizar
tópica, ¿sí? De manera tópica o incluso con una inyección aplicarla. Por ejemplo, cuando vamos al dentista, pues puede ser uno de los productos anestésicos que nos pongan, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tarda en hacernos el efecto? Si la pongo sobre la piel o si el dentista me la está aplicando en la encía, pues ¿cuánto se tarda? A lo mejor 5 minutos o 15 minutos o dependiendo, ¿sí? Pero si vamos a un quirófano y aplicamos Propofol, pues este es un gas. Y entonces el gas tiene una cinética. Recuerden que la cinética es qué tan, cinética y cohesión, qué tan unidas están mis partículas, ¿sí? Entonces, en la lidocaína tópica, pues las partículas están así, básicamente. Por eso se tardan más en llegar y en hacer el efecto. Si es en la encía, por ejemplo, pues están a lo mejor así. Pero si hablamos, por ejemplo, del Propofol, pues una anda por aquí, la otra anda por acá, otra anda por acá. Y aquí hay una mayor cinética, hay un mayor movimiento porque hay más espacio, ¿sí? La fórmula también es diferente entre esta y estas, y la fórmula del Propofol le ayuda a pasar rápidamente las membranas. Como yo le estoy poniendo la mascarilla a mi paciente, pues entonces este medicamento se va a absorber mucho más rápido que si yo, no sé, se la pongo sobre la piel, ¿sí? De aquí a que haga el efecto totalmente, pues nunca lo veríamos, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver con la liposolubilidad. ¿Qué tanto tenemos la posibilidad de que se absorba y de que se difunda? Es decir, de que llegue a todo el organismo, ¿sí? Si son más liposolubles, recuerden que nuestras membranas pues están diseñadas a partir de lípidos y entonces son muy afines a ese tipo de sustancias químicas, ¿sí? El benceno, les decía, y el tolueno son muy liposolubles. De aquí que tengan esta característica de ser tóxicos, ¿sí? Porque llegan a la célula y sin necesidad de que alguien los frene, ellos se pasan, ¿sí? Ellos solitos se pasan. El oxígeno, por ejemplo, es altamente soluble y tiene que serlo porque pues gracias a él sobreviven nuestras células. Bueno, la farmacocinética y la farmacodinámica, que hablábamos hace un momento de ellas, pues son ramas de la farmacología que estudian el comportamiento de un medicamento de dos maneras. El primero, la farmacocinética, es la respuesta en un determinado lapso de tiempo de una cantidad específica del medicamento. Yo tengo tiempo aquí y una concentración aquí. Y si yo le doy al paciente una concentración de 1, pues se va a tardar 10 minutos en llegar a su punto máximo y luego empezar a descender. Esta parte de la curva, como viene subiendo, es la absorción y como viene bajando, es la eliminación. ¿Sale? Y la farmacodinamia, pues es la manera, cuando hablemos de dinámica, ¿sí? La dinámica es el movimiento, recuérdenlo y hagan la relación. Entonces, imaginen a su fármaco moviéndose adentro de la célula, se va a mover y se va a pegar a algunas cosas y se va a despegar de algunas otras, ¿sí? Entonces, la dinámica habla de el mecanismo de acción precisamente de esas moléculas o de esos fármacos, ¿sí? A los receptores específicos y todo el mecanismo de acción que desemboca. Por ejemplo, que bloquee ciertos canales, que impida la liberación de ciertos neurotransmisores, que aumente o disminuye la concentración de ciertas sustancias de manera intracelular y que esto desemboque en que se me quitó el dolor, por ejemplo, ¿sí? O desemboque en que el iris de mi ojo se contraiga o se dilate, ¿sale? Entonces tiene que ver con estos procesos bioquímicos y fisiológicos que están ocurriendo con el medicamento y gracias al medicamento precisamente. Cuando comprendemos el mecanismo de acción y entendemos todo lo que ocurre desde la parte biomolecular, por eso es muy importante entender los conceptos básicos de biología celular, también vamos a entender cuál es el efecto farmacológico. Por ejemplo, si yo voy a dar un beta bloqueador, yo voy a bloquear los receptores beta, precisamente, por ejemplo, a nivel del corazón, y esto va a incidir directamente en inhibir la aceptación de la acetilcolina, que es un neurotransmisor. Esto, a su vez, me va a llevar a disminuir el ritmo de contracción. Recuerden que la acetilcolina pues es el que inicia todo el ciclo contráctil y después se libera el calcio y el calcio hace que se mueva la troponina y la tropomiosina, ¿sí? Y gracias a eso, pues se genera la contracción, ¿ok? Entonces,
si yo bloqueo esa parte, ya sea de los canales de calcio, de la acetilcolina, pues voy a inhibir esa acción. Entonces, ese es el mecanismo de acción. ¿Cuál va a ser el efecto farmacológico? Disminuir la contractilidad, en este caso del corazón. Y entonces le estoy dando un antiarrítmico a mi paciente, ¿sí? ¿Para qué? Para que las contracciones no sean tan continuas, ¿ok? Entonces, ese es el efecto farmacológico como tal de ese medicamento. Ser un antiarrítmico, disminuir los efectos inotrópicos positivos, cronotrópicos positivos, etcétera, ¿sí? O simplemente, pues, bajar la frecuencia cardíaca, ¿ok? Y, bueno, ya lo decíamos, las indicaciones terapéuticas que pueden estar relacionadas al uso precisamente de ese medicamento, ¿sí? Algo importante aquí, como ahorita nos lo mencionaban ustedes, es que, pues, por ejemplo, la aspirina, sí, puede ser un analgésico, un antipirético, un antiinflamatorio, un antiagregante plaquetario, y que esto va a depender mucho de para qué lo estemos recetando, para qué lo queramos, ¿sale? Creo que más adelante viene, pero a ver, déjenme revisar si viene más adelante. Creo que no. Bueno, hay una película que si quieren la pueden ver y habla precisamente de esto, que muchas veces en el desarrollo de los fármacos, pues el fármaco está diseñado, por llamarlo de alguna manera, está diseñado para generar un efecto terapéutico específico. Tal es el caso del sildenafil, ¿sí? O mejor conocido como el Viagra, ¿ok? Creo que más de uno en algún momento pudieron haber escuchado cuál es el efecto terapéutico del Viagra o para qué se utiliza actualmente. Pero el sildenafil no fue diseñado para esto, para lo que se utiliza actualmente en cuestión de la disfunción eréctil. El sildenafil fue diseñado para tratar la angina de pecho, ¿sí? Esa película que se llama Amor y otras adicciones, me parece, y la pueden ver si quieren, habla de esto, ¿sí? Digo, entre otras cosas, toca el punto precisamente del sildenafil. Y entonces nos habla precisamente de cómo un medicamento diseñado para tratar, en este caso, angina de pecho, porque para eso se diseña en el laboratorio, termina siendo una panacea en la cuestión sexual hace algunas décadas, desde hace algunas décadas. De hecho, hace poco perdió la patente y ya cualquier laboratorio, una vez que se pierde la patente, cualquier laboratorio puede producirlo con la misma formulación, ¿sale? Entonces, tiene que ver con esto. No sé si ya vieron las etapas de liberación de un fármaco en el mercado, que primero se tiene que experimentar en el laboratorio con células, y luego con animales de experimentación, y luego ya con pacientes sanos, y luego con tales poblaciones. Si no, probablemente lo vayan a ver más adelante, pero tiene que ver con esto, o sea, ¿qué es lo que yo estoy esperando de mi fármaco y lo tengo que ir estudiando? Es lo mismo que con las vacunas. ¿Qué estoy esperando con las vacunas? Bueno, que generen inmunidad, sí, pero ¿qué efectos secundarios genera o qué tan efectivo está siendo realmente esta inmunidad que se genera? ¿Ok? Entonces son indicaciones terapéuticas que pueden ir variando. Los efectos adversos, ya lo decíamos, son efectos no deseados, ¿sí? Que provocan ese daño en el organismo del paciente como tal, y todos, hay que mencionarlo, todos los medicamentos tienen efectos adversos, todos como tal. Algo importante es que es importante observarlos, medirlos, esperar la tolerancia por parte del paciente y que estén relacionados con la administración de los medicamentos. Si una persona, por ejemplo, tiene en su casa ibuprofeno, ketoprofeno, y no es consejo, no es recomendación, ni es sugerencia, ni nada de eso, simplemente lo pongo como un ejemplo, y en una de esas le agarra una cuestión, vaya, de alguna depresión o algo como y dice, bueno, pues me voy a quitar la vida, y se toma ibuprofeno, naproxeno y todos esos AINES que tiene en casa, pues realmente no le va a pasar, no va a llegar a ese punto de morir por una sobredosis como tal. ¿Qué sí le puede pasar? Pues una úlcera gástrica medicamentosa y que se revienta la úlcera y que, bueno, a partir de eso se complique y pueda fallecer, ¿verdad? Pero no en sí por tomar el medicamento. Entonces, todos los medicamentos tienen esos efectos adversos. A veces son menores o a veces ni los sentimos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el riesgo-beneficio es mayor. Dice, los medicamentos pueden causar en un 5%, este medicamento puede causar en un 5%
sueño. Pues ese es un efecto adverso. Si yo voy a manejar, o si tengo que trabajar de noche, o si soy, por ejemplo, un médico, un enfermero y ando en estos turnos nocturnos, pues me puede dar un poco de sueño, somnolencia, y entonces el trabajo ya no será el mismo. ¿De acuerdo? Vean, por ejemplo, este medicamento que es muy promocionado en televisión, que es el Bifonazol, es bueno para el pie de atleta, no, perdón, para la onicomicosis, ¿sí? Hay que utilizarlo por mucho tiempo, alrededor de 6 meses, cuando mínimo, para empezar a ver el efecto terapéutico, porque la acción es muy lenta y generalmente por eso no funciona, porque la gente se lo pone una semana, 15 días, un mes y se desespera al no ver resultados. Entonces, si alguien va a utilizarlo, pues tiene que ser constante al menos por 6 meses y ver los resultados que esto genera. Sin embargo, como lo vemos aquí, tiene ciertas recomendaciones. No se emplee en menores de 12 años, no se emplee en estados de lactancia o de embarazo, porque simplemente no se conoce cuáles sean los efectos sobre la madre o sobre el producto que se está formando. Y este medicamento puede llegar a ser tóxico en concentraciones específicas para el hígado, ¿sí? Entonces, pues por un lado sí, a lo mejor se están quitando el hongo de la uña, pero por otro lado están amolando el hígado, ¿sale? Y el hígado, recuerden que es el que nos ayuda a metabolizar en gran medida todos estos efectos o todas estas cuestiones medicamentosas, ¿ok? Las contraindicaciones, que son el hecho de administrar de manera incorrecta un medicamento, ¿sí? Y que esto se interponga con alguna condición físico-química o fisiológica para el paciente. Entonces, por ejemplo, pues si yo tengo un paciente diabético, pues es ideal que yo no le administre medicamentos que puedan aumentar la glucemia, como pueden ser los corticoides, ¿sí? O los corticosteroides. Pueden aumentar la glucemia y entonces, pues obviamente que esto es algo que va en contra de la condición de mi paciente, ¿sí? Eso es una contraindicación como tal. Después tenemos las interacciones farmacológicas, que ya les decía, son estas modificaciones que a veces son buscadas por los médicos, hay que decirlo. Ustedes actualmente, bueno, en México ya se está adoptando mucho la cultura del farmacéutico hospitalario, que está en conjunto y está en piso trabajando al lado de la enfermera, al lado del médico, y que si hay alguna duda por parte del personal de enfermería en relación a los medicamentos y a los efectos que puede generar administrar uno solo, o 2, o 3, o 4, o 10, porque hay medicamentos, hay pacientes, perdón, que tienen polifarmacia, pues es aquí donde la enfermera le pregunta al farmacéutico y pone a trabajar al farmacéutico, porque esa es la labor como tal del farmacéutico. Entonces, en este caso, tendríamos que hacer una evaluación precisamente de si mi paciente tiene una polifarmacia. Pacientes arriba de 60 años es muy común que tengan polifarmacia porque tienen diabetes, tienen hipertensión, algunos tienen hipo o hipertiroidismo, alguna condición ya de base. Y aparte llegan al hospital por alguna otra afección y va el recetario ahí del médico con 5 o 6 medicamentos más, ¿sí? Y si se complica, pues más, entre más medicamentos le ponemos a un paciente, más posibilidades hay de que haya una interacción y una interacción no deseada. En este caso, lo que estamos viendo es precisamente como estos medicamentos que tenemos aquí, el ketoconazol, la digoxina, el verapamilo, en combinación, por ejemplo, con el dabigatran, el apixaban, el edoxaban, pues tienen efectos terapéuticos, ¿sí? Dependiendo la vía de administración y la vía de metabolismo, y qué tanto pueden interactuar, ¿ok? Se interactúan, en este caso hablamos específicamente de la toxicidad. Si yo administro ketoconazol con apixaban, pues la toxicidad hepática pues aumenta de manera significativa. Si lo administro con rivaroxaban, pues vean, aumenta todavía más del doble. Entonces, eso es algo que hay que evaluar. En este caso yo puedo decir, bueno, puedo dar una digoxina con cualquiera de estos y no voy a ver efectos terapéuticos en cuanto a interacciones, y lo puedo dar, ¿sí? Lo puedo administrar porque es un medicamento pues relativamente seguro. Estos son los medicamentos seguros, los que están como en color gris, que dicen no effect. Esos serían mis medicamentos o mis combinaciones seguras. Sin embargo, no siempre se puede.
¿sí? A veces hay que dar precisamente esta combinación, es necesaria porque bajo las condiciones de mi paciente, pues es lo que yo requiero, ¿ok? El metabolito, perdón, que ya decíamos que es la sustancia que se produce después del paso, ¿sí? De la sustancia química inicial de nuestro paracetamol. Vean cómo está aquí. Ahí, ¿dónde está? No me aparece. Bueno, mi paracetamol, acá está, miren. Intoxicación por paracetamol, ¿sí? Esta es la sustancia inicial. Llega al hígado y de aquí se distribuye, pero también aquí se va a metabolizar. Cuando se metaboliza, ¿sí? Se produce glutatión y posteriormente se conjuga con este que es el metabolito activo del paracetamol, ¿sí? El paracetamol llega al hígado, se oxida, produce esto que es el N-acetilparabenzoquinoneimina o el NAPQI, se conjuga con este y entonces se empieza a acumular y esto genera necrosis, ¿sí? Y pues una necrosis implica un mal funcionamiento, en este caso del hígado, ¿sí? Entonces, esta sustancia, el NAPQI, es un metabolito activo. Es un metabolito activo que yo no desearía que esté ahí porque es tóxico, pero es algo inherente al fármaco o a la molécula que se está modificando. El receptor, que es precisamente este complejo macromolecular que generalmente lo vamos a estar ubicando en nuestras células y que es muy importante aquí que lo vean como si fuera un efecto llave-herradura, ¿sí? Ustedes llegan a su llave-cerradura, perdón. Ustedes llegan a su casa con una llave, meten la llave y esa llave solo abre esa cerradura técnicamente, ¿sí? Tiene una forma, en este caso, una forma farmacéutica, tiene una formulación química, ciertos componentes estructurales que solo entran en esa cerradura, ¿ok? Entonces el receptor será esto, será el espacio físico o la proteína, básicamente, sobre la cual mi medicamento, mi fórmula química va a hacer clic y va a generar precisamente este tipo de funciones o de mecanismos que estaremos viendo más adelante. Bueno, y decíamos, los agonistas son fármacos que imitan los efectos reguladores de los compuestos y los antagonistas pues son fármacos que bloquean o que disminuyen este efecto terapéutico. Generalmente son competitivos a los agonistas. Y vean, aquí está el ejemplo. Este es mi receptor y esta es mi sustancia natural, ¿sí? Este es mi receptor, nuevamente, y estas son moléculas agonistas porque tienen una fórmula similar. Esta fórmula que está aquí en mi sustancia natural es muy similar a esta forma que está aquí. Y entonces resulta de que pues la droga o el fármaco agonista pues queda perfectamente bien o encaja en un buen porcentaje con ese receptor y genera una buena actividad celular, ¿sí? Un buen mecanismo de acción. El antagonista pues tiene una forma similar, pero que va a impedir generar un efecto terapéutico que yo estoy buscando o que yo quiero quitar. Por ejemplo, pensemos en esto como un veneno, que ya les decía, y en esto como el antídoto. Pues obviamente lo que yo no quiero aquí es que el veneno se siga uniendo al receptor, porque eso generaría mayor cantidad de espasmos o cuestiones como estas, ¿vale? Entonces son como los contrarios de. Y finalmente, la acción farmacológica, que implica precisamente pues que yo lo tengo que administrar, yo tengo que administrar este medicamento en la dosis, en la vía, en la forma y en el tiempo correcto, ¿sí? Para el paciente correcto y para el padecimiento correcto, eso habría que agregarlo, ¿sí? Para mi paciente y para el padecimiento. ¿Ok? Entonces, siempre que vayan a administrar un medicamento, estos 7 correctos tienen que estar presentes. Primero el paciente, obviamente. Padecimiento, ¿sí? No le voy a dar a mi paciente un anticoagulante si mi paciente tiene, no sé, una fractura de rodilla o algo como esto, o un antiarrítmico si mi paciente tiene, no sé, un tumor a nivel cerebral. O sea, tiene que ir en relación con el padecimiento. La cantidad, si me paso, lo intoxico o lo saturo y el paciente puede quedar ahí. Si me falta, entonces lo infradosifico y ya no voy a ver ese efecto terapéutico. Adelante, Araceli.
Eso fue lo que me pasó a mí, profe. Un día me indicó una dosis que no era y me provocó una gastritis muy fuerte. Sí, así pasa. Piensen, por ejemplo, en las benzodiazepinas, diazepam, lorazepam. Quizá alguno de nuestros pacientes familiares que ya tienen mayor edad y que utilizan este tipo de medicamentos, los toman, ¿sí? Con receta para poder dormir o cuestiones como estas, ¿sí? ¿Qué pasa? Que de repente dicen, ay, no me acuerdo si me tomé la media pastillita o no, y se toman la otra mitad, y para que se despierten al otro día, pues está bien cañón, ¿sí? Porque el efecto terapéutico se aumentó. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Vías, no es lo mismo administrar un aerosol por vía respiratoria, ¿sí? O por vía oral, que administrar un medicamento sublingual. Las vías de administración van en relación con qué tan rápido puedo ver el efecto, ¿sale? Formas farmacéuticas igual va en relación con esto, no le voy a dar hay un chiste viejísimo en farmacología donde el paciente se tomaba los óvulos porque nadie le dijo que los óvulos pues no eran vía oral, ¿sale? Y el tiempo de administración, qué tanto le tiene que durar la infusión o cada cuánto se le va a administrar este medicamento al paciente, ¿de acuerdo?